¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a presentar nuestra pantalla y vamos a continuar, ¿sale? Vamos a continuar con un tema que es algo complicado, pero vamos a ver cómo nos va con él. Vamos a comenzar, que es básicamente la última parte de nuestro curso de control, ¿sí? Y no es sencillo, ¿sale? Entonces quizá dediquemos un poquito de tiempo a él, pero bueno, vamos a hablar sobre métodos de diseño de control, ¿sale? Vamos a hablar sobre, en general, respuesta en frecuencia, ¿sale? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nos va a tomar tiempo, quizá no terminemos el día de hoy, ¿sale? Pero respuesta en frecuencia, ¿sale? Nosotros lo que hemos visto hasta ahorita son, pues respuesta en el tiempo, digamos de alguna manera, a entradas constantes, escalones, impulsos, rampas, ¿sale? Y con ello, esto nos ayudó a diseñar herramientas para diseñar controles, ¿no? Entonces tenemos herramientas de diseño de control. De diseño. Y nosotros teníamos una herramienta, ¿no? Y esa herramienta es el lugar geométrico de las raíces, ¿no? ¿Están de acuerdo? Geométrico, geométrico. De las raíces. ¿Sale? Y eso nos ayudaba a ver dónde estaban los polos y qué efecto tenía si se movían de lugar o no. Ajá. Pero ahora nos interesa la respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia. Ajá. Y la respuesta en frecuencia nos va a ayudar mucho a entender cómo se comportan los sistemas en términos de frecuencia y vamos a poder utilizar propiedades de la respuesta en frecuencia para diseñar controladores. Antes utilizábamos propiedades, digamos, de sobreimpulso y tiempo de estabilización y todo esto. Esto nos va a dar nuevas herramientas para poder diseñar controladores de una manera más, de una manera diferente, pero son herramientas adicionales. ¿Sale? Entonces tenemos que dedicarnos por ahora a diseñar esas herramientas para después ocuparlas para diseñar controladores. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? Ok. Ajá. Entonces, ahora viene algo interesante. Quizá no lo vimos, pero no lo vi porque este debería ser un tema de su curso de modelado. Pero vamos a darle un repaso, ¿sale? Entonces, lo que analizamos en estos cursos son sistemas LTI específicamente. ¿Y alguien sabe qué significa LTI? Son sistemas lineales invariantes en el tiempo, ¿sale? Y esto tiene ciertas propiedades especiales que necesitamos, ¿sale? ¿Qué es un sistema LTI? Un sistema LTI es un sistema físico que tiene ciertas propiedades, ¿sale? Y parte de esas propiedades, vamos a ponerle aquí sistema, tienen que cumplir con ciertas propiedades, ¿sale? La primera propiedad es linealidad. Linealidad, ¿sale? Vamos a hablar de la linealidad. Y un sistema lineal, un sistema lineal es aquel, imagínate que yo le paso una entrada
X1, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Y eso produce una salida de color rojo. Vamos a poner, sí, X1. Ajá. Y eso produce una salida, este, Y1, de color rojo. ¿Están de acuerdo? ¿Queda claro? Y luego le paso una señal de entrada, vamos a ponerle aquí X1. Pues una salida Y1. Y luego le paso una entrada diferente. Una entrada que se vea, no sé, una entrada que se vea así, ¿no? Y la salida se ve, como, se ve una salida diferente, se ve así, digamos. ¿Sí? Produce una salida Y2, es una entrada X2. ¿Sale? La propiedad de linealidad me dice lo siguiente. Si yo sumo las entradas, yo debo esperar ver en la salida la suma de las salidas individuales. ¿Sale? De tal manera que si yo le paso una entrada que sea igual a la suma de estas dos, o sea, que se ve así como la suma de estas dos, lo que debería haber en la salida sería la suma de estos dos sistemas. Ajá, y esto es X1 más X2, y esto es Y1 más Y2. Ajá. Y a estas propiedades, esta propiedad se le conoce como la propiedad de linealidad. Ajá. Un sistema es lineal si le pasas entradas individuales y luego le pasas la suma de esas entradas y la respuesta es la suma de las salidas individuales. ¿Queda claro? Y esto Sí, profe. básicamente lo puedes escribir de la siguiente forma. Ah, bueno, esa es una propiedad. ¿Sale? Otra propiedad es que si tú le pasas otra vez la entrada X1, ¿sale? La salida es Y1. ¿Estás de acuerdo? Y si le pasas X1 pero escalada por algún valor alfa, vamos a poner aquí una línea que divida. Le pasas X1 y luego le pasas X1 pero escalada por algún valor alfa, pues está más grande, ¿no? Lo que vas a ver en la respuesta es que esta señal de salida se escaló por un valor alfa. Esto es Y1 y también esto es alfa por Y1. Ajá. Entonces, si se cumple esta propiedad en donde se escala solamente la salida cuando la multiplicas por un escalar en la entrada, el sistema es lineal. Y cuando un sistema es lineal y cumple estas dos cosas, también cumple otra propiedad adicional, que es como la combinación de estas dos, en realidad es ambas propiedades juntas, que es la propiedad de superposición. Ajá. Vamos a poner superposición. Y la propiedad de superposición es una combinación de estas dos cosas. Ahora lo voy a pasar alfa veces una entrada X1 más beta veces una entrada X2. ¿Y yo qué esperaría ver en la salida? ¿Qué me produce alfa veces X1? ¿Qué produce alfa veces X1? Si el sistema es lineal. Alfa veces. Alfa Ok, veces Y. ¿qué me produce beta veces X2? Beta veces Ok. Y2. Y si el sistema es lineal, la suma de X1 más X2 más Y1 más, perdón, la suma de X1, alfa veces X1 más beta veces X2, ¿qué me debe producir en la salida? Si el sistema es lineal. La suma de alfa Y1 más beta Y2. Así es. ¿Sale? Beta Y2. Si un sistema cumple esta propiedad, se dice que es lineal, ya. Si algo es superposición, se dice que es lineal, porque básicamente es una combinación de estas dos propiedades, ¿no? ¿Sale? Y luego tenemos la propiedad de invarianza en el tiempo, ¿sí? Invarianza en el tiempo. Y la propiedad de invarianza en el tiempo está bien interesante, ¿no? Porque eso es básicamente un fenómeno de causalidad. Es un fenómeno de los sistemas físicos que nos dice lo siguiente, ¿sale? De algunos sistemas físicos.
Ahí te va. Tú tienes un sistema y le vas a dar alguna entrada de color rojo, ¿no? Imagínate que le damos esta entrada. ¿Sí? Y se la das a un tiempo, este, t igual a t0, ¿estás de acuerdo? ¿Sí lo ves? Y le das un pulsito. Y la salida se ve de alguna forma. Vamos a suponer que la salida se ve así. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, Ok. Ahora le voy a pasar una nueva entrada, ajá, pero la nueva entrada va a estar desplazado. Es la misma entrada original que le dimos, pero la única diferencia es que va a estar desplazado en el tiempo. ¿Sale? Y ese desplazamiento ahora va a estar en un punto que vamos a llamar aquí, t igual a t1, ¿te parece? Ah, bueno, pues lo que yo esperaría ver en la salida es la misma respuesta original, a la mismita respuesta, pero la diferencia entre ellos es la misma distancia que tenemos en originalmente, ¿no? Esta distancia debería ser t1 menos t0. ¿Sí me explico? O el cambio que había entre estos dos. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, imagínate que tú tienes un resorte, ¿sale? Y lo voy a empujar con un newton hoy. Y si lo empujo con un newton, el resorte responde de una forma, ¿sale? Pero si lo empujo mañana, yo esperaría que el resorte responda de la misma manera. La única diferencia que debería haber es cuándo respondió. ¿Estás de acuerdo? Ese es un sistema que es invariante en el tiempo, ¿sí? Hay sistemas que son variantes en el tiempo. Por ejemplo, ¿qué será un buen sistema invariante en el tiempo? Vamos a poner un sistema muy, muy tonto, pero nosotros empujamos al compañero en la mañana y como en la mañana va dormido, va todavía con sueño, es probable que el compañero se caiga si lo empujo. Pero si lo empujo en la tarde, que está despierto, que ya está más activo, no, el resultado no va a ser el mismo a pesar de que aplique la misma fuerza para empujarlo. ¿Por qué? Porque el sistema cambia con el tiempo. Durante el día va cambiando el estado del sistema, por lo cual varía en qué momento doy la entrada. Pero nosotros en control trabajamos específicamente con sistemas LTI y siempre hemos trabajado con sistemas LTI. ¿Estamos hasta aquí? Vale. Entonces, sistemas LTI, ¿sale? Y lo especial de un sistema LTI es lo siguiente, ¿sale? Combinación lineal, vamos a poner combinación lineal de entradas. De entradas. ¿Sale? Nosotros ya sabemos hacer esto, pero vamos a preguntárnoslo de forma general para tener una idea general de esto, ¿sale? Imagínate que tú quieres saber cómo se va a comportar un sistema para cualquier entrada, ¿sale? Para cualquier entrada. Ajá, es un sistema muy complicado, sabes que es lineal invariante en el tiempo, y tú quieres saber cómo se va a comportar este sistema para cualquier entrada, ¿sale? Y dices, chin, ¿cómo le hago? No, ese es un problema muy difícil. Ajá, pero yo puedo hacer esto sistema de la siguiente forma, ¿no? Yo quiero darle al sistema la función más fácil que le pueda dar, ¿sale? Entonces le doy puros ceros, pero en un momento le doy el pulso más chiquito que pueda darle, ¿te parece? Ajá. Y este sistema en la salida va a responder de alguna forma, ¿estás de acuerdo? Va a responder quizás así, igual. ¿Sale? Esto es X
Vamos a llamarle a esta entrada un impulso. Sí, X, no, por ahora no me interesa ver esa notación. X y Y, ¿están de acuerdo? Entonces le di un pequeño impulso y le di un desplazamiento. ¿Estás de acuerdo? Le di perdón, una salida. Entonces, ¿qué te parece si ahora hacemos otra entrada diferente? Es esta misma señal, pero la diferencia es que la vamos a desplazar un poquito, ¿sale? Si este sistema es lineal invariante en el tiempo, ¿cómo se va a ver la salida? ¿Alguien por ahí? ¿Hola? ¿Es la misma? La misma, pero Desplazada. desplazada, ¿sale? Y ahí está mi salida, ¿sale? Y vamos a llamarle vamos a ponerles nombres, así, tal cual. X, X0, Y0, X1, Y1, ¿sale? ¿Y qué te parece si hacemos lo mismo para una nueva señal? Ajá. Vamos a desplazar esta señal para acá. Y eso va a generar una nueva respuesta que va a ser X2, Y2, ahorita la modificamos. Pero va a ser la misma respuesta, ¿sale? La única diferencia es que ahora va a estar más desplazada para acá. Porque es un sistema invariante en el tiempo, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Muy bien. Ujú. ¿Y qué te parece si ahora yo digo, ok, ya sé cómo se ven estas individuales, ¿sale? Pero ahora yo quiero ver cómo se ve esto cuando, cuando aplico una función más complicada. ¿Qué te parece lo siguiente? Ah, ¿Qué te parece si ahora mando de entrada una función que se ve así, ¿no? Supongamos que tenemos un valor muy grande un valor infinito de impulsos, porque las señales son continuas. Tengo x1, x2 y continúa de forma infinita, ¿no? De tal manera que la suma de todos ellos pueden hacer una función de este tipo, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Y obtuve esta respuesta que le voy a llamar x, xf, por ponerle algún nombre. Ujú. Y la salida, pues se va a ver si este sistema es lineal, esta señal que estoy dando es la suma de todas estas señales. La salida va a ser la suma de todas estas, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Entonces mi respuesta quizás sea un poquito así. Se mantenga un poquito, después de caiga. Más o menos. ¿Queda claro la idea de estos sistemas? ¿Sí? Y entonces dices, bueno, pero no necesariamente podemos hacer esto, ¿no? Podríamos utilizar, si quisiéramos, el principio de superposición, ¿no? Y el principio de superposición me deja multiplicar estas constantes por alguna constante alfa 1, alfa 2 y alfa n, ¿no? De tal manera que esta gráfica, si yo quisiera, podría ser alfa cero veces alfa 0 veces x0, ¿sale? Alfa 1 veces x1 y alfa 2 veces x2. De tal manera que esta gráfica podría verse de la siguiente forma, ¿no? Yo podría hacer fácil, utilizando esa combinación lineal, una gráfica que de entrada se viera así. ¿Sí lo ven? Solamente depende por cuánto estoy multiplicando estos impulsos unitarios, ¿no? Estoy multiplicándolo cada vez por números más grandes. Entonces, esta salida se va a ver como la suma de estas respuestas escaladas por alfa 0, alfa 1, alfa 2 y de forma sucesiva. ¿Sí lo ven? ¿Sale? Entonces, una señal, ¿sí? Una señal
continua. Puede ser escrita. Como una combinación lineal. De impulsos. Unitarios. Infinitos. No me sé la fórmula real, pero si tuviera que adivinar, yo podría decir que cualquier señal x de t se puede escribir como la integral, ¿sale? Desde menos infinito a infinito, ¿sale? De x de t probablemente por los escalones unitarios de t menos tau sería. T menos tau, lo de menos. Por d tau. Ajá. Seguramente, y es de 0 a t probablemente esta integral, ¿sale? Que además es una suma, es una combinación lineal, es la suma de todos ellos. De 0 a t, seguramente tendría que ser esto. Incluso solo así. Déjenme veo. Ahorita le pongo la ecuación correcta. Tuturuturu. Que me sé la versión discreta, pero la versión continua no me la sé. Pero vamos a buscarla rápidamente. Denme un segundo. No sé exactamente en qué libro la puedo encontrar. Ah, mira aquí. Y lo que no sé es en qué capítulo, porque aquí está. Vamos a ver. Muestreo, señales continuas, repetición periódica, señales, sistemas invariantes en el tiempo. 90, vamos a irnos a la página 90. Estamos a 120. Por aquí está. Pero es la parte discreta, vamos a irnos a la parte continua. Aquí está la parte continua. Ajá. Aquí está, casi latino. ¿La ven? Ahí está mi señal. Es esta función. X de tau por delta de t menos tau. Sí, esta es integral de convolución. No le hagan caso, por ahora no nos interesa, ¿sale? Pero esta integral básicamente nos dice que cualquier señal puede ser representada como una combinación lineal de impulsos. ¿Sale? Tú sumas impulsos, muchos impulsos escalados, desplazados, y si los sumas todos, obtienes al final del día una señal. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí, Por ahí, ¿eso fue un sí? sí. Sí, vale. Ok. Entonces tenemos eso, ¿sale? Y dices, bueno, muy bien. Ajá. Esto es de alguna forma, una consecuencia de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Ajá. Pero esto les debe sonar algo familiar. Una señal puede ser escrita como una suma de impulsos. ¿De qué otra forma podemos escribir cualquier señal? Quizá lo han escuchado. ¿De qué otra forma?
¿No? Hola, hola. ¿Por 25 puntos nadie contesta? No, bueno. Una señal puede ser escrita por sumas de cosenos y senos, ¿no? Quizá alguna vez lo han escuchado. Sí, seguramente nunca lo han demostrado, pero sí lo han escuchado seguramente, ¿vale? Y seguramente eso lo han visto en muchas imágenes en el internet y déjenme buscar un ejemplo. Ajá. Hay un GIF muy padre que no encuentro, pero déjenme lo busco. Tuturú. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Quiero pasar de este lado. Sale. Y tiene que ver con la transformada de Fourier. Y creo que es este GIF, no sé si es un GIF. Ahí está. Entonces, tienen una señal, cualquiera, F, y esta señal puede ser escrita como sumas de un montón de cosenos y senos con diferentes coeficientes. ¿Sí los ven? Lo único que hacen es, tienen un montón de cosenos y senos de diferentes frecuencias, y cada uno tiene una amplitud diferente, y básicamente eso es la transformada de Fourier. ¿Vale? Y nosotros platicamos hace mucho, cuando iba empezando nuestro curso, sobre la transformada de Fourier, ¿se acuerdan? Entonces, una pregunta natural es, ok, yo sé que puedo elegir un sistema como una combinación lineal de impulsos, pero si también puedes elegir un sistema como una combinación lineal de cosenos y senos, pues, ¿por qué elegir estos? ¿Por qué no elegir senos y cosenos? ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia si ambas son combinaciones lineales? ¿Vale? Entonces, bueno, es una buena pregunta, pero entonces hay que empezar a analizar cómo se comporta un sistema. LTI, un sistema, ¿qué significa LTI? Lo de Linear Time Invariant. Así es. Con funciones periódicas, ¿sale? Vamos a ver cómo se comporta nuestro sistema cuando le pasamos de entrada a funciones periódicas. Siempre le hemos pasado que el escalón, y vamos a ver cómo se comporta el escalón y la rampa y todo bien fácil, ¿no? Pero vamos a ver cómo se comporta un sistema lineal cuando le colocamos una rampa, ¿no? Un, un- una, este, una, un seno en la entrada, por ejemplo, ¿sale? Entonces vamos aquí a dibujar un sistema lineal y yo lo voy a dibujar aquí, ¿sale? Tenemos el siguiente sistema lineal. Ajá. Aquí vamos a tener. Tutudún. Ujujujú. Y tenemos aquí su salida. Y de hecho esto debería haber sido escrito de esta forma. Así. Sí. Y esto debería ser así. Y esto así. ¿Sale? Lo voy a escribir en el dominio del tiempo por ahora, pero eventualmente vamos a pasar al dominio de la frecuencia, al dominio S, que es el que siempre hemos estado utilizando. Pero por ahora lo voy a escribir en el dominio del tiempo muy fácilmente, ¿sale? Poner aquí un bloque de suma, se suma. Y aquí voy a poner una constante A, una constante K. Vamos a ponerle 3 y acá vamos a ponerle integral.
¿Sale? Este es un sistema lineal, no le he sacado su transformada de Fourier, de Laplace, perdón. Es un sistema lineal, es una ecuación diferencial. Y entonces yo lo que le estoy pasando de entrada es x de t, una señal que cambia. Ajá. Y yo esperaría que la salida fuera y de t. Y es bien fácil calcular esta salida, ¿no? Porque si yo le digo x de t es igual a 3t, ¿cómo se ve la salida? Ah, bueno, pues yo sé que 3t entraba aquí y va a ser 9t, ¿están de acuerdo? Más la integral de 3t con respecto a t. El integral de 3t con respecto a t es 3t cuadrada sobre 2, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces mi salida de este sistema lineal se vería así. ¿Queda claro? Ok. La Sí, idea sí. de ahorita es ver cómo se comporta este sistema lineal, todo el sistema, todo, completito, ¿sale? ¿Cómo se comporta al pasarle una entrada que tenga la siguiente forma? Eh, Vamos a ponerle A por el seno de omega t, ¿sale? Sí, el seno de omega t, tal cual, ¿sale? Es interesante ver esto, porque lo que vamos a hacer es desarrollar estas partes, ¿no? Entonces vamos a ponerle a esta funcioncita o esta parte de aquí, y1 y y2, ¿están de acuerdo? De tal manera que y de t va a ser igual a y1 de t más y2 de t. Esto es solamente para seguir el proceso, el análisis aquí más fácil, ¿no? Y puedo escribir aquí y1 de t, ¿cómo queda el resultado? Queda 3 veces a por el seno de omega t. Y ya acabamos, ¿no? Esto es y1. Y ahora, ¿qué tal y2? Y y2 es más interesante. Porque ¿cómo nos va a quedar y2 de t? ¿Alguien se acuerda? Bueno, vamos a pasar esto. Me va a quedar a fuera de la integral porque es una constante. Por la integral indefinida, ¿sale? Del seno de omega t por dt. ¿Sale? ¿Sí? ¿Y cuál era la fórmula para integrar el seno de u? Integral, la integral del seno de u, ¿alguien se acuerda? Coseno. ¿Coseno solamente? ¿No? ¿No? Somos 13 personas que pasamos cálculo diferencial. Menos coseno. ¿Sale? Menos coseno de u por más c, ¿no? Más la constante de integración. Así que si nuestras condiciones iniciales son cero, estas son cero. Ajá. Y entonces, ¿cómo me va a quedar esa integral? Me va a quedar a por a, pero no estoy completando el diferencial. Yo tengo dt. ¿Ah? Si u es igual a omega t, entonces, omega t, perdón. Entonces de u, ¿a qué tiene que ser igual? A omega. ¿Sí lo ven? Omega por dt. ¿Sí lo ven? Y entonces tengo que completar el diferencial. Y si yo agrego aquí un omega, tengo que agregar un omega dividiendo afuera. Entonces, mi integral me va a quedar como a sobre omega, ajá, por el menos coseno, menos, vamos a poner aquí un menos. Estoy poniendo esto mal. U dijimos que era omega t, de u es igual a omega de t. Entonces aquí me queda a sobre omega menos
coseno de omega t. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Y completita se ve de esta forma, ¿no? Se va a ver 3 veces a seno de omega t, ¿sale? Menos a omega coseno de omega t. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Y denme un segundo porque aquí hay una identidad mágica que tenemos que utilizar, que la verdad no me la sé, pero no me la sé porque sé ocupar otros métodos, pero para este caso hay que utilizar la identidad para estar para estar todos en el mismo entendido. No me sé el ángulo que queda del desfase. Y ahorita les digo cómo se ve esta identidad. Denme un segundito. Ok, vale. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, esta función, vamos a robárnosla. Esta función. Tururún, la voy a llevar a un... Ok. ¿Sale? Se va a ver de la siguiente forma. Ajá. Yo tengo una identidad trigonométrica que dice lo siguiente, ¿sale? A veces, y por no poner A voy a poner alfa veces para que no se confunda con esta constante A. Alfa veces el seno de un ángulo, ¿sale? Más beta veces el coseno de un ángulo, del mismo ángulo, es igual a C, alguna otra constante C, por el seno de teta, del mismo ángulo teta, más phi, donde phi es una constante, ¿sale? Y dices, órale, aquí qué pasó, ¿no? Y al final del día piensa que un coseno es lo mismo que un seno desplazado 90 grados, ¿no? Ujú. Y la forma de ver esta identidad es pensarlo como si esto estuviera sobre el círculo unitario, ¿no? Y tienes componente A y componente B, y esta componente C es de alguna forma el resultado de tener A en el eje X y B en el eje Y, ¿no? En la línea de los cosenos y los senos. Entonces tienes C de este lado, ¿no? Entonces podemos inferir que la constante C es igual a la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de qué? De A cuadrada más B cuadrada. ¿Sale? Súper fácil. Perdón, más que A es alfa para este ejercicio, ¿no? Alfa cuadrada más beta cuadrada. Y luego el ángulo phi que nos sale ahí especial de desfase es básicamente el arco tangente, ¿no? El arco tangente de, y vamos a tener aquí, de beta sobre alfa. ¿Sale? Entonces, esta ecuación yo la puedo reescribir de la siguiente forma. ¿Sale? Tomo este número y le saco la magnitud. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a ver la magnitud? ¿Alguien? Pues solo el cuadrado, el 3a, el otro símbolo y todo eso a la raíz cuadrada, ¿no, profe? A cuadrada sobre omega cuadrada. ¿Sale? Pero al final del día esto es un número, ¿están de acuerdo? Es un número que podemos calcular. Porque al final del día A era parte de nuestra señal de entrada, ¿sí? La conocíamos, ¿sí? Y omega es parte de nuestra señal de entrada y la conocíamos. Entonces, esto es un número al final del día, ¿sale? Entonces, voy a poner C por ahora, pero yo sé que ese número lo conozco, ¿están de acuerdo?
Y lo puedo calcular. ¿Sale? Y luego me queda que el ángulo phi, este desfase phi, es el arco tangente de, y me va a quedar aquí una cosa medio especial, ¿no? Porque me va a quedar de menos a sobre omega sobre 3a, ¿no? Y es extremos por extremos, ¿sí lo ven? Poner sobre 1, extremos por extremos, medios con medios y a con a se elimina, ¿no? ¿Sí lo ven? Y me queda, Profe, yo no entendí esa parte, ¿cómo sustituyó la beta o cómo? ajá, ¿qué es beta en mi ecuación, en mi identidad? La magnitud del coseno. Ah, ok. Entonces, ¿cómo me Ah, sí, queda? sí, ya lo vi. Menos a sobre omega, todo esto sobre la magnitud del seno, que es 3a, ¿no? Ajá. Sí queda Aplicamos. menos 3a cuadrada entre... No, claro que no. Extremos y medios. Ah, sí. Entonces nos queda a aquí abajo y a ya se elimina. Y nos queda 1, el arco tangente de menos 1 sobre 3 omega, ¿no? ¿Sí lo ven? Pero la idea es que esto es un número conocido, porque omega lo conocía desde el principio. Ajá. Esto es un número conocido, y como omega yo lo conocía desde el principio, pues solamente es cuestión de calcularlo, ¿no? Entonces nos queda súper fácil, súper elegante. Es un número conocido, es lo interesante, ¿sale? Ajá. Y vamos a encerrarlo, que nos quedó así. Para este ejemplo, no para todos los ejemplos queda así, pero para este ejemplo queda así, ¿no? Entonces mi resultado va a quedar C, la identidad dice que me queda seno, del ángulo que tenía, el ángulo es omega t, más phi, ¿sale? Y entonces esto está súper interesante porque vamos a analizarlo. Yo a mi sistema, y vamos a robarnos aquí este dibujo, ajá, a mi sistema lineal, le coloqué en la entrada, ajá, esta señal, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Y mi sistema le hizo algo que la salida se ve así. ¿Quién me dice? Pues fíjense, la entrada es un seno y la salida es un seno. ¿Ah? Entonces está súper bien porque no cambió la forma de la señal. No cambió la forma de la señal. Pero ¿qué le pasó a la señal? ¿Qué cambió de la señal entre la entrada y la salida? ¿Quién puede decir qué cambió entre la entrada y la salida? Se desfasó. Ok, una cosa se desfasó. Ya no tiene la misma fase. Ajá. Aquí la fase era 0, pero aquí hay un desfase. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues se multiplicó por la constante C. Así es, y cambió de magnitud, ¿no? ¿Sí lo ven? Ajá. Entonces vamos a ponerle aquí. Cambio de magnitud. Y aquí vamos a poner. Bueno. Ok, cambio de magnitud y cambio de fase. Entonces tenemos estos dos cambios, ¿sale? Y la idea básicamente es que mis señales, si graficamos la entrada y la salida, se ven de la siguiente forma. ¿Ah? Yo debería esperar ver una gráfica así más o menos. Ajá.
en donde tenga aquí mi eje del tiempo, t, ajá. Voy a hacer mi mejor intento de un coseno o de un seno. Tururú. ¿Sale? Mi mejor intento de esta gráfica. ¿Sí? Y la única diferencia entre la entrada y la salida es que vamos a tener esta gráfica. ¿Sale? Pero desplazada y de otro color. Bueno, si nos deja, si no voy a tener que dibujarla. De otro color, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Sale? Está desplazada. Y este desplazamiento que hay entre esta y esta es phi, es el desfase. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Por ahí en el grupo me escuchan? Sí, profe, queda claro. Muy Sí, bien. profe. Muy bien, ¿sale? Entonces, bueno, es importante esto, porque el detalle que nos tenemos que llevar aquí es que no cambia la forma. No cambia la forma, ¿sale? Mi sistema se escala, ajá, se escala solamente, cambia de magnitud. O, ¿qué más le pasa? Se cambia de fase. Ajá. Pero nada más. No le pasa otra cosa a mi sistema cuando le pasa una señal periódica. ¿Sale? Y eso es importante, ¿ah? Porque nos va a ayudar a determinar propiedades importantes de los sistemas lineales, ¿sale? De las funciones de transferencia al final del día. ¿Sale? Ok, vamos a acomodar esto y vamos a continuar. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Entonces aquí tenemos un problema, ahí podemos hacernos un par de preguntas. Sí, profe. ¿Sí? ¿Creen que pase esto para todas las frecuencias? O sea, aquí probé para una frecuencia fija, ¿no? Omega. ¿Sí? Y digo, bueno, si aquí obtengo una omega, ¿no? Pero fíjate que este valor de el desfase depende de omega, ¿sí lo ves? Si yo cambio de frecuencia, ¿cuánto me desfaso? Cambia. ¿Sí lo ven? Y si yo cambio de amplitud en la entrada y cambio de desfase en la entrada, mi amplitud cambia. Entonces depende de cómo sea la entrada en ese momento, cómo se ve la salida. Y ahí me gustaría ver una gráfica, ¿sí? Una gráfica que me permita ver cómo se ven todas las entradas para todas las salidas. ¿Sí me explico? De alguna manera graficar la magnitud y el ángulo. Y entonces aquí vamos a tener que darnos una vuelta por escalas logarítmicas, porque esto no lo podemos graficar a menos que utilicemos escalas logarítmicas, ¿sale? Entonces voy a darme una vuelta antes de volver a esto por escalas logarítmicas y ahorita volvemos. Ajá. Entonces, ajá. Vamos a hablar sobre escalas logarítmicas, ¿sale? Y vamos a poner un par de ejemplos, ¿sale? ¿Ustedes han visto un análisis de frecuencia, un análisis de espectro alguna vez?
un Spectrum Analyzer o algo así, en su osciloscopio o algo así, lo que Sí, ven, no, no sé. lo que van a ver siempre, ajá, son gráficas de este tipo. Y déjenme les muestro una. Ándale, esta es una buena imagen de un análisis de espectro. Déjenme aquí, lo paso de este lado. Y van a ver imágenes de este tipo. Ajá. Ajá. Y fíjense que aquí tenemos en la parte inferior como ruido, ¿sí ven? Y de repente tenemos un pico, después ruido, ¿no? Y si nosotros quisiéramos graficar, lo que tenemos en estas gráficas generalmente es frecuencia, ¿sale? Lo voy a poner aquí omega. ¿Mm? Recuerda que la frecuencia, yo quiero graficar, supongamos que queremos graficar cómo cambia la magnitud, ¿sale? De mi señal de salida conforme cambia la frecuencia, ¿sale? ¿Cómo cambia la magnitud? Ajá, la magnitud de mi función, por ejemplo, de G, conforme cambio la frecuencia. Ajá. Y el problema de eso, si tú lo analizas en un analizador de espectro, es que hay ruido muy pequeño. Imagínate que tu pico de voltaje llega a 1 volt, ¿sale? Vamos a imaginar que esta señal tiene un pico así en 1 volt, mi analizador de espectro, ¿no? Entonces yo tengo aquí 1 volt. Entonces mi señal se ve así con ruido y llega a 1 volt. Ajá, y llega aquí para alguna frecuencia dada, vamos a ponerle aquí omega O, no sé qué frecuencia, pero alguna frecuencia ahí especial, tiene un pico por aquí. ¿Cuál es el problema? Que dices, bueno, ¿y cuál es el valor del ruido? Y tú dices, el ruido tiene un promedio de 10 microvolts, vamos a decir, que es un valor muy, 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 muy pequeño para medir. Ajá. O sea, lo pueden medir tus instrumentos, pero el problema es que para graficarlo, la escala de esos valores en microvolts es tan pequeña que al nivel de mi gráfica no cabe. O sea, si yo lo dibujara, valdría menos que un píxel. Entonces se vería mi gráfica como así. Se vería una cosa así. Quizá, si me sale aquí derecho, se vería así, en chiquito. De repente tendría un pico así. Y se vería así otra vez, ¿no? Y dirías, sí, claro, mi señal no tiene ruido. Ahí no se ve nada de ruido. ¿Sale? Pero el problema es que la escala que tenemos no nos permite ver esos valores muy pequeños. Ajá. Entonces lo que hacemos es graficar en escalas logarítmicas. Ajá. Y en lugar de graficar en 1 volt, graficamos en otra unidad, que ahorita vamos a ver cómo le vamos a llamar, ¿sale? Pero básicamente es escalas logarítmicas. Tenemos aquí, vamos a ponerle así, 1, y luego por aquí tenemos otra década que es 0.1, y luego tenemos aquí 0.01, y luego continuamos por aquí y tenemos las escalas de los 0.001, y de esta manera quizá no los microvolts, pero los milivolts aquí se van a apreciar más. Ajá. De tal forma que el ruido aquí se va a ver así. Y de repente esto sube, llega a mi valor de 1 volt otra vez, baja, y aquí en esta escala se vuelve a ver el ruido. ¿Sí lo ven? Que es lo mismo que tenemos aquí en el análisis de espectro. Lo que tienen es una escala logarítmica. ¿Estamos? Sí, ¿no? Ok. Y luego aquí tenemos otra gráfica muy útil. Tenemos una escala logarítmica vertical, ¿no? Pero también nos va a interesar tener una escala logarítmica horizontal, porque imagínate que tenemos lo siguiente, ¿sale? Voy a borrar esta gráfica roja. Imagínate que tenemos lo siguiente, ¿sale? Imagínate que tú compras un amplificador, un amplificador operacional, y ves su hoja de datos, ¿sale? Y tú dices, bueno, vamos a ver ¿cómo se llama el que nos gusta? El LM741. Y buscamos su hoja de datos. Dicen, mira, aquí está el LM741, bien bonito, tiene aquí un montón de especificaciones. Y vamos a ver si tiene su respuesta en frecuencia, ¿no? Espero que la tenga, porque si no, sería muy triste. Parece que no la tiene. Frequency, vamos a poner range, frequency response. Esperemos que no nos da nada. Respuesta en frecuencia. Órale. Tenemos un amplificador. Y se ven muy bien estos amplificadores.
Ok, vale, bueno. Supongamos que tenemos un amplificador operacional, ¿sale? Y para frecuencias muy pequeñas, para frecuencias de... Ay, perdón. Perdón. Para frecuencias de 0.1 Hz, ajá, y 10 Hz, por ejemplo, son recuerden que la magnitud de mi señal de salida, ajá, depende de la frecuencia, entonces va a cambiar. Ajá. Y supongamos que entre más chiquita es esa frecuencia, mi sistema tiene una atenuación, ¿sale? Tiene una atenuación. Vamos a suponer que se ve así. Y después llega un valor, digamos, medio y se mantiene. Y conforme la frecuencia sube mucho, sube al rango de los megahertz, por ejemplo. ¿Sale? Del 1 megahertz, 10 megahertz, disminuye esta respuesta, ¿sale? Y se ve un poquito como la gráfica que vemos aquí, ¿sale? Esa es una respuesta clásica de algún amplificador, ¿sale? Pero el problema es qué pasa si no ocupamos una escala logarítmica aquí. Si yo tengo una escala de megahertz, ¿ah? Para llegar al hertz estoy en una escala de 1.000.000, tendría que dividir esta línea en 1.000.000 de líneas, y entonces un hertz quedaría por acá, así muy, muy cercano. Entonces, esta gráfica, en lugar de verse así, si fuera un eje lineal, se vería una cosa como así. Y tendrías este espacio de aquí solamente para representar la respuesta. Se vería una cosa así y no te da una idea de qué pasa en todo el rango de frecuencias. Y para poder ver tanto magnitudes grandes como magnitudes pequeñas en la misma escala, lo que hacemos es graficarlo en una escala logarítmica. Y lo que hacemos es decir, ok, aquí tenemos la línea de los 0.1 Hz, aquí tenemos la línea de los 1 Hz, aquí tenemos la línea de los 10, aquí tenemos la línea de los 100, aquí tenemos la línea de los 1000, aquí tenemos la línea de los 10.000 Hz, y tenemos así, y seguimos, ¿sí me explico? De tal manera que podemos en una línea, en una gráfica logarítmica, expresar tanto magnitudes muy grandes sin que se pierda el detalle de las magnitudes muy pequeñas. ¿Queda claro la utilidad de las escalas logarítmicas? Sí, profe. Vale. Entonces ya vimos para qué sirven las escalas logarítmicas y nos queda claro, ¿sale? Aquí vamos a tener un poquito de contexto histórico sobre una magnitud que vamos a utilizar, ¿sale? Cuando se inventaron los teléfonos y Alexander Graham Bell estaban diseñando todas las líneas de transmisión de teléfono, ellos hablaban de algo que llamaban una unidad, que le llamaban una transmisión de unidad, una unidad de transmisión, ajá. Y era la cantidad de potencia necesaria para que el humano percibiera un cambio en el volumen de la señal de teléfono. ¿Ah? Y esta unidad, para medir ese cambio mínimo necesario para que alguien percibiera el sonido o un cambio en el volumen, ¿sale? Estaba basada en 10, el logaritmo de base 10, ¿sale? Del valor de la potencia, ¿sale? Tal cual. Ajá. 10, el valor de la señal. Ajá. Y entonces, eso estaba muy bien, ¿sale? Pero con el tiempo a esta señal se le dio un nombre honorario, digamos, de alguna forma. Y le llamaron un bel. Pero como esta es una décima parte, porque está multiplicada por 10, esto tiene el nombre de decibel, ¿sale? Un decibel. Ajá. Entonces tienes 10 logaritmo de base 10 de la potencia. ¿Estás de acuerdo? De la potencia, de la cantidad de potencia que tienes que cambiar para que una persona perciba un cambio significativo en el volumen de una señal telefónica, ¿sale? Y sin embargo, la potencia está relacionada con la amplitud al cuadrado. Entonces, si tú en lugar de colocar potencia, colocas dentro del logaritmo amplitud, lo que vas a ver es decir, ok, 10 logaritmo de base 10 de la amplitud al cuadrado. Pero por propiedades de los logaritmos, el cuadrado sale y queda aquí afuera. Entonces, ustedes van a ver 20 logaritmo de base 10 de la amplitud. Y a esto se le conoce como un decibel. ¿Sale? Y siempre que les digan 20 decibeles, 100 decibeles, significa esto.
¿Sale? Depende si estás hablando de potencia o amplitud. ¿Sale? Si hablas de potencia, se ve así. Pero si hablas de amplitud, como están relacionados por el cuadrado, entonces sale un 2 afuera y te queda 20. ¿Sale? Y si ustedes buscan en internet tal cual la definición de decibel, que probablemente les suene como con algo relacionado a volumen, porque los búmetros miden en decibeles. Esto se ve de esta forma, ¿no? 20 logaritmo, bueno, si lo que se comparan son potencias, es 10 logaritmo de base 10, ¿no? Pues si lo que se comparan son voltajes o amplitudes, lo que tienes es 20 logaritmo de base 10. ¿Por qué? Porque tenemos una potencia del cuadrado adentro ahí dando lata. ¿Están de acuerdo? Y entonces aquí habla de intensidad de sonido. No necesariamente tiene que ver con intensidad de sonido. Es una escala, básicamente, ¿sale? ¿Qué significa una escala? Bueno, aquí como dice, está referenciada a Lo que tenemos aquí adentro es una comparación entre potencias. Nosotros en este caso lo estamos comparando con 1, de alguna forma, ¿no? Con 1. Entonces, esto quiere decir lo siguiente, ¿vale? Y vamos a hacer esta escala para que nos quede claro qué significan ciertos decibeles, ¿sale? Vamos a poner aquí nuestra escala en decibeles. Vamos a poner así, ¿sale? Vamos a ponerla así nada más, una escala chiquita. Y vamos a ver qué significa, ¿sale? Imagínate que yo tengo una amplitud A igual a 1. ¿Están de acuerdo? La amplitud de mi señal es 1. ¿Ah? Entonces, si yo le paso esta señal aquí, mejor dicho, 1 decibel, esto es en decibeles. Decibeles. ¿Vale? Me da el resultado en decibeles. ¿Cuántos decibeles equivale cuando A vale 1? Entonces, bueno, eso quiere decir que yo tengo que ponerle 1 logaritmo de 10 con 20. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cuánto es el logaritmo de base 10 de 1? ¿A cuánto tengo que elevar el 10 para que me dé 1? ¿Nadie? ¿No? Somos 14 ingenieros sin calculadora. ¿No sería 10, profe? No. Bueno. Recuerden, a 0, exactamente. Recuerden, ¿qué significa el logaritmo? El logaritmo de una base, de algún número, significa ¿a qué número tengo que elevar la base para que me dé como resultado X? ¿Sale? Y lo que le estoy preguntando aquí es, ¿a qué número tengo que elevar el 10 para que me dé como resultado 1? ¿A cuánto elevo el 10 para que me dé como resultado 1? ¿10 a la 1 cuánto me da? ¿Cuánto? 10. 10 a la 1 te da 10. Ajá. ¿Y 10 10 a a la la 1 le 0 daría cuánto 10. te da? 10. 1. Entonces, el resultado es 0 en este caso, ¿sale? 1. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto es el logaritmo de base 10? De 1, el resultado es 0. Y 0 por 20 es 0. Entonces, ¿a cuántos decibeles equivale una amplitud de 1? A 0 decibeles. ¿Sale? 0 decibeles. Entonces, cuando digamos amplitud de 1, amplitud de 1, vamos a poner la amplitud de este lado. Se me hace una escala buena así, ponerlo así. Cuando tengamos una amplitud de 1, lo que significa esto son 0 decibeles. Es como por cuánto se escaló, digamos de alguna forma. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Y qué te parece una amplitud? Vamos a decir una amplitud de 2. ¿Cómo se ve una amplitud de 2? Pues ahí se pone bueno. Porque el logaritmo de base 10 de 2 ya no es tan fácil expresarlo, ¿no? Pero podemos ponerlo en una calculadora muy fácilmente, ¿no? Entonces ustedes se van a MATLAB y le ponen el logaritmo. No sé si el logaritmo de base 10 tenga que poner la base.
No, nunca he ocupado bien los logaritmos de MATLAB, pero le ponemos help, log, y ahorita vemos qué nos dice. Logaritmo de 10. Entonces, logaritmo de base 10 de 2 es 0.3010. ¿Están de acuerdo? Sí, eso por 20 me da como resultado 6.206. ¿Sale? ¿Estamos? Que básicamente es 6 decibeles, ¿sale? Vamos a ocupar 6 decibeles para expresar eso. 6 decibeles, ¿sale? Y aquí es aproximadamente 2 lo que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, en términos de 6 decibeles, lo que me dice es que se va duplicando, ¿sale? Vamos a ver si es cierto. ¿Qué pasa con A igual a 4? ¿Qué creen que pase con A igual a 4? Vamos a ver, ¿no? El logaritmo de 4 por 20 me da 12, ¿están de acuerdo? Perdón, 12 decibeles equivale a 4 en amplitud. ¿Queda claro más o menos? Pero ¿qué pasa con valores menores a 1? Por ejemplo, A igual a 0.1. ¿Ah? Y entonces yo pongo, mira, si le pongo aquí 0.1, eso lo podemos resolver fácilmente. El logaritmo de base 10 de 0.1 es lo mismo que preguntarse a qué número elevo el 10 para que me dé 0.1. Y el resultado es a la menos 1. ¿Sale? Entonces me va a dar menos 1 por 20, me va a dar menos 20. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí. Vamos a mover nuestra escala un poquito. Porque el 20 es un número importante en los decibeles, ¿sale? Entonces tenemos menos 20. Ajá. Bueno, muy bien. Y entonces aquí vamos a descubrir algo interesante. ¿Qué te parece ahora A igual a 10? Ajá. ¿Cómo se ve el logaritmo de base 10 de 10? Eso significa, ¿a qué número debo elevar el 10 para que me dé como resultado 10? ¿A qué número elevo el 10 para que me dé como resultado 10? A 1. Y 1 por 20 No, es 1. 1. Entonces, cuando tengo yo 20 decibeles positivos, significa que se escaló por 10. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Y qué te parece 40 decibeles? Sí. Perdón. ¿Qué te parece multiplicar por 100? Entonces, eso me da el logaritmo de base 10 de 100 es 2 por 20, 40 decibeles. Entonces, fíjate que cada que tú aumentas de 20 en 20, lo que hiciste fue aumentar un orden de magnitud. Ajá. Si tenía 10, eran 20 decibeles. Pero si tengo 40, ya es 100. No es 20 de este, ¿sale? Cambió el orden de magnitud. ¿Qué pasa si yo les digo, tengo 60 decibeles? ¿Cuánto es la magnitud de esto? 1000, ¿no? Porque aumenté un orden de magnitud. ¿Sale? Vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Cuánto es el logaritmo de base 10 de 1000? Pues le ponemos logaritmo de base 10 de 1000. Me da 3, ¿están de acuerdo? Y 3 por 20 me da 60. Entonces 60 decibeles equivale a un cambio de amplitud de 1000. ¿Sale? Y lo mismo en el sentido contrario. Si tengo menos 20 decibeles, significa que dividí entre 10. Y si tengo menos 40 decibeles, significa que dividí entre 100. Y tengo menos 60 decibeles, significa que dividí entre 1000. ¿Están de acuerdo? Y dicen, bueno, ¿y para qué funciona esto? No sé, se me hace una forma muy complicada de expresar amplitudes, ¿no? Que ya tenemos. Ajá. Pero esto va a presentar una herramienta muy fácil a la hora de componer
una herramienta que vamos a hacer, de juntar una herramienta que estamos desarrollando. ¿Ah? Un ejemplo, digamos, de la antesala de esto es calcular las ganancias de un sistema, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 amplificadores, ¿sale? 1, 2, 3, ¿no? Y tú quieres conocer la ganancia total. Y este amplificador tiene una ganancia de 3.1522. Este tiene de 12.75. Y este tiene una ganancia de 120. ¿Mm? Entonces tú quieres saber la ganancia total del sistema. ¿Mm? Entonces, para saber la ganancia total, lo que hacemos es tomamos una calculadora y multiplicamos 3.1522. ¿Están de acuerdo? Por 12.75 por 120. Y tienes un número muy grande, ¿no? 4,000, ¿4,000 qué? Punto 4,822,866. 4,822.800. 66. Ahí está, esa es mi ganancia total, ¿no? Ah, bueno, muy bien. Ajá. Pero, ¿qué pasa si nosotros hubiéramos expresado estos valores en decibeles? Ajá. Pues vamos a expresar cada uno en decibeles. Entonces, yo digo, ok, el logaritmo de base 10 por 20 de 3.1522 me da 9.97. ¿Están de acuerdo? Esto es 9.97 decibeles. Ajá, y vamos a ocupar las 23. Ajá. Y luego el que sigue, estos decibeles son como una unidad. Entonces, 97, 23 decibeles, ¿sale? El que sigue es 275 y me da 22.11, ¿sale? Y por último tengo 120, que eso me da 41.58. Ajá. Y la ventaja es que por propiedades de los logaritmos, la multiplicación se vuelve una suma. Entonces yo solamente sumo estos números y el resultado es la ganancia en decibeles total, ¿no? Entonces nada más tengo que sumar, ¿no? Entonces yo puedo poner esto más, y digo, es trampa hacerlo aquí en una calculadora, pero para valores más fijos, quizá lo encontramos más fácil, ¿no? 97.23, 92.1102, más 41.58, 36, y me da 73.66 decibeles, ¿no? ¿No? Que eso me dice, tu ganancia va a estar por encima de 1000, ¿están de acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿Cómo sé que va a estar por encima de 1000? Porque está por encima de los 60 decibeles. Ajá. Y fíjate que casi llega a los 80 decibeles. Y el que llega a 80 decibeles significa que está cerca del 10,000 de alguna forma. Ajá. Esto es logarítmico, entonces no es lineal. Ajá. Pero aquí vemos que, bueno, sí estamos más cerca estamos acercándonos al 10,000, ¿no? Vamos en camino, ¿no? Y si nosotros lo queremos convertir, pues podemos hacer el despeje, ¿no? Si yo quiero convertir aquí algo que está en decibeles, ajá, vamos a ponerle X a mi valor en decibeles, que es igual a 20 logaritmo de base 10 de A. Ajá. El resultado de esto es, paso el 20 del otro lado dividiendo. Ajá. Hago la exponencial de 10 de cada lado. 10 de X sobre 20. Y esto es igual a A. Ajá. Entonces nada más lo único que tengo que hacer es 10 ¿cómo se llama? De mi ganancia en decibeles sobre 20, ¿no? Entonces tengo esto, 10 a lo que me salió sobre 20 y me da la ganancia de 4,822 puntos y tantos. ¿Están de acuerdo? Profe,
Muy bien. Entonces ya entendimos un poquito sobre la escala logarítmica en términos de decibeles. ¿Sale? Entonces ahora sí podemos pensar en graficar la magnitud de una señal. ¿Sale? Y vamos a empezar con señales, con sistemas muy fáciles, ¿no? Porque este sistema de aquí se pudo haber escrito de dos formas. Yo lo escribí aquí en términos del, ¿cómo se llama? En términos en el tiempo continuo, ¿sale? En el tiempo, tal cual. Pero este sistema bien pudo haber sido escrito de la siguiente forma, ¿sale? Esto por 1 sobre s, porque esa es la transformada de Laplace de la integral. ¿Están de acuerdo? Y entonces eso era más interesante de alguna forma, ¿no? Haberlo hecho esto como una función de transferencia, ¿sale? Y vamos a verlo cómo podemos hacer esto como una función de transferencia, ¿sale? Va a estar un poquito loca esta demostración, ¿sale? Pero nos va a dar una idea muy, 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 muy clara de cómo es que esto se cumple, ¿sale? Entonces vamos a, denme un segundito, tuturu, turu, 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 turu. Ok, sí, por aquí. Ujú, ujú, ujú. ¿Qué podemos hacer? Sí, vale, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema muy facilito, ¿sale? Sistema 1, ¿sale? Un 0 en el origen. Pero no, aquí nos va a faltar una demostración para entender por qué esto es válido. Déjenme veo. Turu. Bueno, pues lo podemos hacer con el ejemplo anterior. Y básicamente tendrían que creerme. Vale, entonces vamos a retomar el ejemplo que teníamos, ¿no? Y vamos a retomar esta parte, porque esta es la parte buena, ¿vale? ¿Están de acuerdo que este es el ejemplo que hicimos? Aquí está, ¿sale? Entonces, esto podemos reducir este diagrama de bloques de la siguiente forma, ¿sale? Podemos reducir este diagrama de bloques de la siguiente manera. Ajá. Esto nos queda al final del día como 3 más 1 sobre S. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces esto lo puedo multiplicar, vamos a ponerle aquí G de S. Ajá. Lo puedo multiplicar por S sobre S de tal manera que me queda 3S sobre S. Ajá, más 1 sobre S. Y esto ya tiene el mismo denominador. De tal manera que me queda G de S es igual a 3S más 1 sobre S. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces tenemos esta función de transferencia, ¿sale? Y solamente para acordarnos cómo se veía nuestro sistema, ajá, nuestro sistema tuvo este resultado, ¿sale? Vamos a... Su magnitud cambió de esta forma y su fase cambió de esta forma, ¿vale? Vamos a acordarnos cómo se veía. La magnitud cambió de esta forma, ajá, y la fase cambió de esta forma. ¿Queda claro? Recordemos cómo se veía la entrada y con eso creo que tenemos todo para trabajar, ajá. Entonces, esto se veía así, ¿sale? Y la entrada de mi sistema era igual a por coseno, perdón, por el seno de omega t. Ajá. Pero aquí nos falta un paso adicional. Porque recordemos que para conocer la transformada de Laplace de la salida de y de t, mejor dicho, de y de s, requiero x de s por g de s, ¿están de acuerdo? Y yo conozco ya g de s, pero no conozco x de s.
para conocer x de s, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, pues podemos buscar una tabla de transformadas o la podemos hacer a mano, ¿no? O podemos hacerla incluso escribiendo a como un seno con exponenciales complejas y también nos sale, ¿no? Pero voy a buscarla yo porque es más fácil, ¿no? Porque es lo que haríamos nosotros, ¿sale? Entonces, la transformada de Laplace del seno, no me gusta cómo está escrita aquí. Vamos a buscarla. La ecuación por aquí, por aquí. Nos queda de esta forma. Nos queda escribir por aquí la ecuación de la transformada de Laplace de a por el seno de omega t. Nos queda de la siguiente forma, ¿sale? A es una constante, entonces sale de la transformada. ¿Sí? Y la transformada del seno de omega t nos queda como omega sobre s cuadrada más omega cuadrado. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Profe, Ok. Entonces la salida de mi sistema, Profe, y de s, se va a ver de la forma a omega sobre s cuadrada más omega cuadrado, ¿sale? Por g de s, ¿no? Y g de s es 3s más 1 sobre s. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Entonces ahorita viene algo bueno. Aquí, ¿cuántos polos tenemos? ¿Cuántos polos hay aquí? ¿serían 2, profe? ¿Y este 2 de aquí? ¿O sí? ¿Cuántos tenemos? 3. 3 polos. Aquí tenemos 2 polos y aquí tenemos un polo. ¿Están de acuerdo? Y yo para hacer la transformada inversa necesito hacer expansión por fracciones parciales. ¿Ah? Denme un segundo. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto se va a ver de la siguiente forma, ¿no? Vamos a expresar esto así, fíjense. Voy a tener AW, ¿sí? Sobre, si tengo S cuadrada más omega cuadrada igual a 0, los polos de esto se van a ver de la siguiente forma, ¿no? Paso omega del otro lado, me queda S cuadrada es igual a menos omega cuadrado. Como esto está al cuadrado, siempre va a ser un número positivo. Y no hay frecuencias negativas en realidad, pero vamos a dejarlo como con un número, que esto siempre es un número positivo. Y al tener un número positivo, esto siempre, un número negativo aquí, esto siempre va a ser una raíz compleja, ¿no? Una raíz negativa. Entonces, esto se sale la raíz y me queda menos la raíz de i, me voy a poner j, la raíz de menos 1 es j y la raíz de omega cuadrada es omega. Entonces me queda que s es igual a la raíz de estos son j omega, ¿están de acuerdo? Entonces, esto lo puedo escribir y como son conjugados, es una raíz compleja, es más menos. Entonces, este polinomio de aquí abajo lo puedo escribir de la siguiente forma. S más j omega por s menos j omega. ¿Están de acuerdo? Y de este lado tengo 3s más 1 sobre s. Esto ya lo sabemos hacer, hemos hecho muchas expansiones por fracciones parciales y somos expertos en encontrar las raíces y en expandir y en hacer esto. Ya lo hicimos mucho tiempo en primer parcial. ¿Sale? De tal forma que esto nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Ah? Nos va a quedar a omega, perdón, nos va a quedar, sí, vamos a escribirlo de este lado, no, vamos a escribir ya la expansión. ¿Sale? Me va a quedar la expansión. Alguna constante que no conozco, K1, sobre S más J omega, ¿sí? Más alguna constante que no conozco, K2, sobre S menos J omega, más alguna constante que no conozco, K3, sobre S. ¿Están de acuerdo? Hicimos expansión por fracciones parciales. Sí, profe. ¿Sale?
Ok, pero cuando nosotros hablamos de senos y cosenos, ¿sale? No nos interesa, cuando hablamos de funciones periódicas, no nos interesa el transitorio, ¿sale? Nos interesa el estado estable. Ajá. Y vamos a llamarle la salida YDS, ¿sí? YDS en estado estable. SS, de steady state, ¿sale? Perdón, YDS en estado estable, ¿sale? Y como esta tendencia de aquí es exponencial, cuando tenemos uno sobre ese, tenemos una exponencial básicamente aquí, lo que va a hacer esto va a ser decaer con el tiempo, entonces lo voy a ignorar, porque cuando decae con el tiempo, pues esta se va a ir, ¿sale? Y lo único que me quedan son estas respuestas, ¿sale? Y estas respuestas tienen ciertas propiedades. Primero, recordemos que K1 y K2 son complejos conjugadas, ¿sale? Las soluciones de estas dos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se veían K1 y K2? Entonces yo voy a poder escribir esto. K1 conjugado, perdón, K1 sobre S más JW más K1 conjugado sobre S menos JW. ¿Están de acuerdo? Son algunas ganancias. No me importa qué ganancias sean por ahora. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se va a ver la salida? Y de T. Vamos a ver si no tenemos que calcular estas, porque estas sí me dan flojera calcularlas. Vamos a ver. Entonces, yo le saco la transformada inversa de Laplace. Y esta es una exponencial. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se veía la transformada de 1 sobre S más A? Sí, sería exponencial de menos JW. Así es, ¿no? K Solamente de para menos JW. recordando nuestra tablita de transformadas, ¿sale? Teníamos E a la AT, cuando teníamos negativo aquí, aquí es positivo, ¿sale? Entonces aquí tengo positivo, entonces es negativo. Entonces K1 por E a la menos JW, ¿sale? Más K1 conjugado por E a la JW, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Y entonces aquí hay un truco porque el problema es calcular K1 y K1 conjugada, ¿no? Y si se dan cuenta, K1 lo podemos calcular utilizando los trucos que hacíamos para calcular las constantes ¿cómo se llama? Sí, las constantes. Recuerden que lo que hacíamos era, teníamos la expansión por fracciones parciales y para calcular K1 multiplicábamos de ambos lados por esto, ¿se acuerdan? Multiplicábamos de ambos lados por esto, pero evaluábamos en el cero. Entonces esto me quedaba. Multiplico de este lado por este numerito, entonces se cancela esto, ¿sale? Pero me quedaba todo esto, ¿no? ¿Sí lo ven? Que lo voy a escribir de esta manera, ¿no? AW sobre S menos JW por GDS. ¿Están de acuerdo? Porque lo que seguía era GDS, ¿no? Esto tenía que ir evaluado en el polo de ese valor, y el polo era menos JW. Entonces me queda en menos JW. S igual a menos JW. ¿Vale? ¿Y por qué me interesa eso? Porque cuando evaluaba el menos JW, se eliminaban estos y estos. ¿Por qué? Porque estaba multiplicando por el polo. ¿Sale? Esto hagan referencia a cuando sacábamos las fracciones parciales y van a acordarse de dónde sale. ¿Sale? Entonces menos JW. Y al evaluar esto, ¿cómo nos queda? Bueno, pues me va a quedar A omega, ¿sí lo ven? Sobre menos JW menos JW por G de JW, ¿sí lo ven? Y hacemos aquí esta resta, ¿no? Aquí abajo me queda en el denominador menos 2JW, ¿sí? A omega sobre menos 2JW. ¿Queda claro? J omega. Se van las omegas por G de JW.
Se van las omegas y me queda A sobre menos 2J por G de JW. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, de hecho vamos a jalar esto un poquito para tratar de no usar otra Sí, hoja profe. ahorita porque quiero que esto quede en esta expresión. Vamos a empujar esto un poquito para arriba. Entonces ahora sí nos va a dar un párrafo más para terminar de escribir esta parte, ¿no? Entonces estoy dividiendo sobre menos 2J, ¿sale? Yo quiero ver cómo puedo liberarme de esta J en el denominador, porque no me gusta, ¿sale? Entonces tengo A sobre menos 2J y voy a multiplicar por 2J sobre 2J, por el conjugado, ¿vale? De tal manera que esta fracción, ¿cómo nos va a quedar? Y vamos a expresarla de la siguiente forma. Nos va a quedar, ajá, arriba va a quedar 2AJ y abajo me va a quedar menos 2J, por 2J me queda menos 4, ¿están de acuerdo? J cuadrada. Ajá. ¿Y J cuadrada cuánto es igual? A menos 1, entonces el menos se va con J cuadrada y esto de aquí me va a quedar 2 por A por J Menos sobre 1. 4. Y 2 sobre 4 es un medio, ¿sale? Entonces, todo esto nos queda como A por J sobre 2, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Tomando esta expresión otra vez, que mi constante K1 se va a ver como A sobre sobre menos 2J sobre por J sobre 2. La amplitud por J sobre 2. ¿Están de acuerdo? Esto que multiplica a G de JW. ¿Hasta aquí vamos bien? Ajá. Piensa que esto es un número complejo porque estás evaluando JW en la función compleja, en la función de transferencia. Nosotros sabemos evaluar números complejos, ¿están de acuerdo? Nosotros sabemos evaluarlos. Ya sabemos evaluarlos. ¿Sí? ¿No? ¿Queda claro por qué sabemos evaluarlos? Hemos hecho evaluaciones, de hecho resolvimos el examen evaluando un número complejo, ¿no? ¿Sale? Entonces, tomamos esta expresión, ay, ay, ay. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sale? En lugar de calcular esto como un número complejo, así, feo, vamos a calcularlo como una magnitud y un ángulo. Por aquí tengo un número complejo que está multiplicando otro número complejo. ¿Y qué pasa cuando dos números complejos multiplican? ¿Qué le pasa a sus magnitudes? Ok, se multiplican las magnitudes y los ángulos se suman. Ok, ¿cuál es la magnitud de este número complejo? Pues A sobre 2, ¿no? ¿Sí lo ven? La magnitud de este número complejo es A sobre 2. Y la magnitud de este vamos a llamarle la magnitud de G. ¿Están de acuerdo? Y digamos que esta es la magnitud de K. Ajá. Y el ángulo de K1, ¿cómo se vería? Ya vamos a ponerlo aparte. Ahí estamos. La magnitud de K1, porque K1 va a ser un número complejo, es A sobre 2 por la magnitud de G de JW. ¿Sale? Y luego el ángulo de K1, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es nuestro ángulo de este número complejo?
¿Cuánto es este ángulo? Por J. Ah, no, pero es la magnitud. ¿Cuánto es este ángulo de aquí? ¿Cuánto vale la componente real de ese número complejo? ¿Cuánto vale la componente real? ¿No sería 0? La componente real es 0, ¿están de acuerdo? Y la componente imaginaria vale a medios, ¿están de acuerdo? Si A es positivo, ¿cuánto vale el ángulo que forma ese número complejo? Si tiene 0 componente real y A componente imaginaria, a ver, Vale vamos a 90 grados, dibujarlo. profe. Tiene 0 componente real y A componente imaginaria, hacia acá apunta mi número complejo. ¿Qué ángulo tiene? Sería 90. 90 grados, ¿sale? Entonces tenemos 90 grados, si lo escribimos en grados, sería en este caso 90 grados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Más lo que sea que sea el ángulo de esta, ¿no? ¿Sí lo ven? Lo que sea que sea el evaluar este ángulo. Porque no lo he evaluado, ¿no? Pero lo que sea que sea este ángulo. ¿Sale? Y entonces, en general, el valor de K lo podemos escribir de la siguiente forma, ¿no? Como la magnitud de la entrada, vamos a ponerle la magnitud de la entrada M de input, ¿vale? Que era A, ¿están de acuerdo? Sobre 2 por la magnitud de G, evaluado en JW, pero la magnitud de G, ¿están de acuerdo? La exponencial del ángulo de la entrada, ¿sale? Del ángulo de la entrada más el ángulo de G. ¿Sí lo ven? Por J. Está escrito esto en forma polar, nada más. ¿Queda claro? Sí, profe. Solamente creo que en el chat dijeron que sería, bueno, sería la función g evaluada en menos jw. ¿Cómo, perdón? Aquí en el chat dice, sería la función g evaluada en Ah, menos bueno, sí, claro, jw. tienes razón, ¿no? Evalué en menos JW porque para esta constante lo evalué con menos JW. Ujú, ujú. ¿Estamos? ¿Sí, no? Ok. Entonces retomamos el estado estable, ¿no? Que estábamos evaluando. Que nos quedó al final, esta función, ¿no? El estado estable que se veía así. Entonces, ahora sí con K, como ya conocemos K, podemos evaluarlo, ¿no? Porque ya sabemos cuánto vale K1 y K1 conjugado, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar esto? Ah, pues bien fácil, ¿no? Yo puedo decir, ok, esto se va a ver como, vamos a escribir M1, M de la entrada, que eso es A al final del día, ahorita lo sustituimos, ¿vale? Por la magnitud de la función de transferencia, que es una constante al final del día al evaluarla, ¿sale? Sobre 2, es una constante esto. Ahorita vemos cuánto nos da. Ajá. Por E a la menos JW, ¿sale? Perdón, esto por E a la teta I más teta G, ¿sale? Por E a la menos JW, ¿sale? Más K1 conjugada, que cuando conjugamos solo invertimos el signo de los ángulos, M de I por M de G sobre 2 por E a la menos, aquí por J, esto es por J, a la menos teta 1, teta I, perdón, más teta G por J, por E a la JW, ¿sale? Y entonces podemos factorizar
Podemos factorizar menos, aquí el menos, no, aquí es teta 1, este no es menos, es teta 1. ¿Sale? Podemos factorizar las ganancias de tal manera que nos queda en la salida m de la entrada por m de g sobre 2. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ajá, sobre 2 por, y vamos a poner todo esto de una forma muy bonita. E a la, y voy a poner aquí este menos JW, con esto lo vamos a poner de esta forma. E a la, menos J, factoricé el menos J por omega, ajá, menos teta I menos teta G. ¿Sale? Más, estoy sumando la parte que sigue, y tengo E a la menos teta I. ¿Sale? ¿Queda claro? E a la J por omega, y esto va, ¿qué estamos haciendo? Aquí estamos restando, aquí está sumando el menos, pero de todas maneras va aquí J menos teta I menos teta G. ¿Por qué va menos? Porque aquí para que el menos y el menos se hagan más, tiene que ir menos. Aquí lleva el menos afuera. ¿Vale? Entonces tenemos esta expresión. Ajá. Sobre 2. ¿No me faltó un número complejo por ahí? ¿No? Parece que va bien así. Ajá. Ajá. Ok, sí, así es. Y esto al resolverlo, me queda que es la ganancia. El 2 lo puedo meter aquí dentro, este 2. Y recuerden que esta es la fórmula de un coseno, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, MI por MG sale por el coseno, ¿sí? De omega menos teta I menos teta G. ¿Están de acuerdo? Omega T. Omega T. Bueno, son ángulos al final del día, ¿sale? Y ustedes saben que ustedes pueden agregarle 90 grados a cualquier coseno y lo vuelven un seno y hubiéramos obtenido el desfase que necesitábamos, ¿no? O sea, esto también lo podemos escribir como MI por MG por el seno de omega T menos teta I menos teta G, ¿sale? Menos, y como esto está en radianes, omega está en radianes, hay que escribir todo esto en radianes, entonces esto nos va a quedar como ¿cómo nos va a quedar? Pi medios. ¿Sale? ¿Queda claro? Toda esta suma que tenemos aquí dentro es igual a phi, lo que calculamos en los ejemplos anteriores como phi, que era la tangente inversa de este numerito que escribimos por aquí arriba. La tangente inversa de 1 sobre 3 omega. ¿Sale? Y todo este numerito que nos quedó aquí, m1 por mg, va a ser igual a esta raíz cuadrada. ¿Sale? A esta raíz cuadrada. Entonces, ahí tenemos esto, ¿sale? Podemos ver que el hecho de evaluar un número, una función compleja, ajá, se basa específicamente, y voy a ver aquí esta ganancia expresada de otra forma. Vean aquí esta ganancia. M1 sobre 2
por E a la teta I, ¿están de acuerdo? Por mg por E a la teta G por J. ¿Sí lo ven? Tengo aquí una parte que es de la entrada, todo esto depende de la entrada, ¿sí? Pero todo esto depende de la función de transferencia de G, ¿están de acuerdo? Evaluada G en menos JW, dependiendo qué ganancia haya elegido. Yo aquí elegí esta ganancia para este polo, pero si los polos los hubiera elegido al revés, hubiera evaluado JW, ¿sale? Pero solamente cambia la formulita de la ganancia, no hubiera pasado nada diferente. Entonces vamos a decir que es JW, ¿sale? Solamente depende cuál polo agarramos para evaluar, ¿no? G de JW. Entonces, esta fórmula nos va a dar mucha información sobre el sistema, porque esto nos va a dar una herramienta para ver la respuesta en frecuencia. Y si ustedes se acuerdan, eso era básicamente la transformada de Fourier, ¿sí? Si yo tomaba una función de transferencia y en lugar de poner S, ponía JW, eso era la transformada de Fourier. Entonces, eso nos va a dar mucha información sobre un sistema. Y para ello, vamos a hacer un ejemplo numérico, porque ahorita tuvimos muchas fórmulas para probar lo que íbamos a hacer, pero vamos a hacer un ejemplo numérico. Y nuestro ejemplo numérico lo vamos a hacer, hoy copié esta página, lo vamos a hacer con la función de transferencia que obtuvimos. ¿Están de acuerdo? Esta función de transferencia. Esperemos que todo salga bien. Quizás sea más fácil hacerlo con una función más fácil, pero por ahora vamos a hacerlo con esta. Yo sé que el simple hecho de evaluar j omega en esta función me va a dar un resultado muy, muy bueno, ¿no? Voy a poner 3 por j omega. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Más 1 sobre j omega. ¿Queda claro? Y para ver esto más fácil, multiplicamos por menos j omega, multiplicamos por el conjugado para dividir un número complejo, y me queda aquí abajo menos j omega, me queda omega cuadrado en el denominador, ¿sale? Omega cuadrado, y el omega cuadrado, con j cuadrado es ese, perdón, j cuadrado es menos 1, con el menos se va y me queda omega cuadrado, y arriba distribuimos el j omega, ¿no? Entonces nos queda aquí menos j omega de este por 1, y al distribuir el j omega con j me queda un número negativo, ¿sí? Me queda menos j. Pero con el j cuadrado se va a ir, entonces me va a quedar aquí 3 omega cuadrado, ¿no? ¿Sí lo ven? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, separamos esto en dos números. Un número real y un número complejo. Y eliminamos lo que tengamos que eliminar. ¿Y esto cómo nos queda? Nos queda 3 de este lado, ¿están de acuerdo? En la parte real. Menos j sobre omega. ¿Están de acuerdo? Esta es mi función de transferencia que depende de omega nada más ya. ¿Sale? Ya no depende de otra cosa más que de omega. Pum. Y esto podemos evaluar unas cosas muy interesantes. ¿Cómo cambia la magnitud? Entonces, ¿cuál es la magnitud de este número complejo? Pues bien fácil, ¿no? La magnitud de g omega, ¿cuál es? ¿La raíz cuadrada de qué? 9. Más 1 sobre omega cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el ángulo de eje? Igual al arco tangente, ¿sale? De menos omega, o menos 1 sobre omega, sobre 3, ¿no?
Esto lo podemos expresar como arco tangente de 1, de menos 3 omega, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Alfa, 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 alfa. Ok. Ok. Ajá. Nuestra fórmula decía varias cosas, que tenemos que sumar los ángulos para las respuestas y multiplicar las magnitudes de la entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay que ver cómo se ve esto, ¿no? Porque aquí quizá casi se ve lo que queremos, pero no del todo, ¿sale? No del todo. Sí, aquí como que algo estoy haciendo mal, ahorita vemos que, al menos en el ángulo, en la magnitud no se ve mal. Ajá. Recuerda que esta es la magnitud de la pura función de transferencia, ¿están de acuerdo? Cuando yo quiera conocer la magnitud de la salida, ¿sí? La magnitud de y de s, por ejemplo, ¿sale? Eso va a ser la magnitud de x de s por la magnitud de g de s, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Y si es de j omega, pues de j omega y de j omega, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, pues la magnitud de la entrada, ¿cuál era la magnitud de la entrada? ¿Alguien se acuerda? Porque mi señal de entrada tenía magnitud A. Y la magnitud de esta, ¿cómo se ve? La raíz de 9 más 1 sobre omega cuadrado. ¿Sale? Y sí, si factorizas aquí en esta raíz cuadrada la A y la sacas, es la misma ecuación. ¿Queda claro? Por le hablan en el chat. ¿Cómo, perdón? Le hablan en el chat que por qué no puso el menos 3W. ¿Menos 3W aquí o qué? ¿En dónde? Bueno, es que está mal la ley del sándwich. En el ¿En este? ¿Me equivoqué? Sí. Es 1 sobre 1. Claro, sí estoy mal. Tienes razón. Es menos 1 sobre 3W, ¿no? Sí, así es. ¿Sale? Y entonces esta sí nos da. ¿Queda claro? ¿Sí bien por qué sí da esta o hace falta que haga el siguiente paso, no? Para meter esta aquí adentro, pues la raíz de A, meto la raíz de A y me queda A cuadrada por 9 más 1 sobre omega cuadrado, ¿no? Y lo distribuyen y ahora sí nos da, ¿no? ¡Pum! Ajá. Lo que sigue. Ajá. El ángulo. Y el ángulo, recuerden que era la salida de mi sistema va a tener ángulo, el ángulo de entrada más el ángulo de salida, más el ángulo de la función de transferencia, ¿sale? Mis señales se veía coseno de omega t más una suma de ángulos. Y esos ángulos tenían que ver con la entrada y con la salida, con G, con G, ¿no? Y algún desfase, pero eso es lo de menos, ¿sale? Pero mi entrada, ¿qué ángulo tenía? ¿Qué desfase tenía mi entrada? ¿Qué desfase tenía mi entrada? 0, ¿están de acuerdo? No tenía ningún desfase. Ajá. Por lo tanto, ya no tengo que sumarle aquí ningún ángulo especial y la respuesta ya se ve idéntica. ¿Sale? Y la idea central que quiero que nos llevemos de aquí es que G de JW es suficiente para poder analizar la respuesta de un sistema en frecuencia. ¿Sí? Yo sé que hice ahorita un procedimiento muy largo, al igual que lo hacíamos con las transformadas, con las transformadas inversas para encontrar la respuesta, pero con el tiempo aprendimos a que solamente era necesario conocer qué tipo de sistema era para poder saber qué respuesta tenía, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Yo con tener la función de transferencia y evaluar en JW, automáticamente obtengo cómo se va a ver la respuesta, ¿sale? Ahorita no hemos graficado nada, pero automáticamente obtengo
¿Cómo se ve la respuesta conforme varía el ángulo? En términos de magnitud y en términos de fase, ¿no? La idea, y ahorita nos comió el tiempo, pero la idea es que la clase que viene aprendamos a graficar estas respuestas en frecuencia, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es graficarlas en escalas logarítmicas. ¿Sale? Vamos a tener funciones de transferencia que se ven como 1 sobre S más 2, que las vamos a evaluar en JW. Nos va a quedar un número complejo al final del día, es un número complejo que tiene magnitud y ángulo que cambia conforme cambias omega. Y el problema de esto no es evaluarlos en una gráfica, porque tú lo puedes evaluar en una gráfica, pero no tienes tanta perspectiva de qué significa si no lo graficas en una escala logarítmica. Y es lo que vamos a hacer, ocupar escalas logarítmicas. ¿Te das cuenta? Aquí vemos que tenemos el 0.1, aumenta una década o una orden de magnitud, y aumenta una década. Entonces, en esta escala vamos desde el 0.1 hasta el 100, ¿sale? Y en la escala vertical tenemos el decibeles, ajá, ¿sí lo ven? Tenemos una escala en términos de decibeles, donde aquí es menos 6 decibeles, menos 12 decibeles, menos 18 decibeles. Acuérdate que multiplicar por 6 en decibeles, ¿qué significaba el 6 decibeles? Duplicar, ¿están de acuerdo? 12 decibeles es duplicar y menos 6 decibeles es dividir. Entonces aquí está dividiendo entre la mitad, un cuarto, un octavo, 16, 32, 64, 128. Entonces aquí me dice cómo se va dividiendo la frecuencia, la magnitud, perdón, conforme voy aumentando la frecuencia. Si voy aumentando la frecuencia de mi señal que entra al sistema, va a ir atenuándola poquito a poquito más. En este rango se comporta bien, pero conforme el aumento, la frecuencia va a ir disminuyendo. ¿Y qué le va pasando a la fase? Pues la fase va cambiando de esta forma. ¿Sale? La idea de la clase que viene es aprender a dibujar estas gráficas para ceros, para polos, para ceros en la línea real, para polos en la línea real y para ceros y polos en complejos. ¿Sale? Y hay un video muy, muy padre que explica todo esto a detalle. Yo lo voy a cubrir, no tienen que verlo. ¿Sale? Pero la idea de todo esto de los sistemas es la siguiente. Déjenme ver si todavía lo tengo abierto. Miren, sí lo tengo abierto, ¿sale? Y me gustó mucho esta explicación, ¿sale? Y la explicación dice que nosotros lo que estamos haciendo es construyendo bloques para analizar la función de transferencia total, ¿sale? Vamos a aprender primero a analizar la respuesta en frecuencia de constantes, después de polos y ceros en el origen, después polos y ceros sobre la línea real, y después polos y ceros complejos. Y la ventaja de estas respuestas es que si yo sumo las gráficas, si yo tengo la respuesta de una constante y la respuesta de un cero, la sumo, la gráfica resultante es el resultado de la función de transferencia. Por ejemplo, si tengo la gráfica de un cero, de S, por ejemplo, y la gráfica de una constante, de A, y sumo la respuesta de una gráfica en cero y una gráfica con respuesta en A, la respuesta es la respuesta en frecuencia de S más A. Es una propiedad muy padre de los logaritmos que vamos entonces a comenzar a utilizar. ¿Sale? ¿Estamos? Pero tenemos que hacernos con cierto léxico de hablar de decibeles y hablar de fases y hablar de otro montón de cosas aquí especiales que quizá nunca habíamos escuchado. ¿Sale? Al menos el día de hoy aprendimos decibeles, aprendimos a calcular la respuesta en frecuencia, al menos de forma analítica, no la hemos aprendido a graficar. Vamos a aprender a graficarla y vamos a aprender a estimarla, a hacer estimaciones. ¿Sale? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? No sé si hay alguna duda adicional. Sí, profe. ¿Por ahí?